Después del diluvio, en época de Noé, cuando Noé comenzó a labrar la tierra, plantó una viña, dice Génesis 9:20. Y a partir de ahí, la viña, al igual que el olivo, la higuera, era una vegetación que caracterizaba al pueblo de Israel. A partir de la época de Noé, era el comienzo de una nueva era, una nueva tierra que daría nuevos frutos. También el Cantar de los Cantares recoge la figura de la vid como la esposa. Isaías, Jeremías, Oseas nos hablan también abundantemente acerca de la figura de la viña. Y que entre otras cosas lo que más sobresale es que la vid en esta tradición bíblica del Antiguo Testamento es imagen del pueblo de Israel en relación con la alianza. Claro, estaban ya los judíos tan identificados con la figura de la vid como ese pueblo de la alianza, que cuando Jesús narra este pasaje de la vid y de sus propietarios, los discípulos de inmediato entienden el sentido. Nuevamente nos preguntamos, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia cuando Jesús nos propone la figura de la vid? Antes, en el Antiguo Testamento, la vid era el pueblo de Israel. Ahora, en el mensaje de Jesús, la vid es Jesús mismo. Jesús es la vid del Padre. Y aparece un tercer elemento, además de la vid y del viñador. Aparecen los sarmientos. Y los sarmientos son los discípulos de Jesús. Aquella vid que fue trasplantada, es decir, que fue arrancada de la tierra de Egipto y fue colocada en una tierra nueva donde podría extenderse y prosperar para dar fruto. Fruto abundante, que es la forma de glorificar a Dios. Porque eso es lo que Dios busca de su vid, que dé fruto, que los frutos se multipliquen. En este evangelio apenas de 8 versículos, aparece 6 veces la palabra fruto y 7 veces el verbo permanecer. Para dar fruto es necesario permanecer. Aquella viña que podemos decir ahora en el Nuevo Testamento con los evangelios sinópticos es el reino de Dios, lo que era para el Antiguo Testamento el pueblo de Israel, de manera particular en el Evangelio de Juan. La viña es el grupo de discípulos que entra en una relación personal con Jesús. Y eso es lo que produce fruto. Ya hemos venido meditando sobre otras figuras de Jesús. El buen pastor, la puerta, la luz, el pan. Ahora nos presenta la figura de la vid y nos dice, yo soy la vid, la verdadera vid, porque puede haber falsas vides a las que nosotros estemos pegados en nuestra vida. Cuidado, busquemos aquel que es la única y la verdadera vid que puede ayudarnos a dar fruto en nuestra vida, Jesucristo nuestro Señor. Y además, diferente a las figuras que anteriormente nos ha presentado el Evangelio de San Juan, aquí hay algo también que cambia, que ahora la vid aparece
como una figura comunitaria, como una figura colectiva. La vid, que era el pueblo de Israel, ahora es Jesús. Pero Jesús está unido íntimamente a sus discípulos, a los sarmientos. Los sarmientos, que son esos nuevos vástagos o ramas que la vid produce cada año, y de él surgirán nudos, hojas, flores, surgirán nuevos brotes. Acabamos apenas el domingo de escuchar un mandamiento nuevo que nos dio Jesús: amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Y ese es en ese sentido en el que nosotros interpretamos los evangelios que se nos proponen en esa misma semana. Por eso, en ese contexto podemos decir: el discípulo queda unido a una comunidad. Así nos quiso dejar Jesús, unidos a una comunidad donde nosotros aprendemos a vivir la fe, una comunidad donde nosotros aprendemos a servir en la fe, una comunidad donde nosotros aprendemos a amar a Dios y amar al hermano. Amor recíproco con Cristo y amor recíproco los unos con los otros. La comunidad percibe pues que Jesús se va, que se quedará sola. ¿Qué será de ella una vez que Jesús ya no esté? Y recibe un mensaje de consuelo y de ánimo. Aquella comunidad donde San Juan escribió el Evangelio evidentemente era una comunidad post-pascual que se veía amenazada por confrontaciones, amenazada por persecuciones, amenazada por las relaciones al interior de la comunidad cristiana. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque a veces luego decimos: a mí eso no me interesa, a mí lo que me interesa es buscar a Dios, lo demás no me interesa. Perdón, pero no podemos solamente buscar a Dios y olvidarnos de la comunidad, porque es en la comunidad donde nosotros encontramos la presencia de Dios. Es en la comunidad donde nosotros podemos fortalecernos ante las amenazas y las confrontaciones, o es en la comunidad donde nosotros podemos debilitarnos por las amenazas y las confrontaciones. Es en la comunidad donde se me critica cómo actúo y cómo vivo mi fe. Y es en la misma comunidad donde nosotros evidenciamos nuestras carencias o nuestras riquezas de fe en torno a Jesucristo. Por eso, nosotros podemos ver la comunidad como un elemento de apoyo y fortalecimiento para la fe, o un elemento de debilitamiento y destrucción de la fe. ¿Qué es lo que ha estado sucediendo? Hagamos un análisis, hagamos un verdadero examen de conciencia. ¿Qué es lo que verdaderamente está sucediendo en nuestras comunidades cristianas? ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Jesús nos da el siguiente mensaje: permanezcamos unidos. Permanecer unidos significa permanecer unidos, unidos hacia Jesús, unidos hacia los demás hermanos. Un sarmiento que no está unido entre sí a los demás hermanos, ¿podrá seguir teniendo vida? No, se seca, se corta y se echa al fuego. Jesús nos dice: permanezcamos unidos en una relación afectuosa, en una relación mutua hacia Jesús y hacia los demás miembros de la comunidad, porque el odio, la indiferencia, la exclusión
dañan el correr de la savia, dañan la fe de los que están recién nacidos. La savia no corre en donde hay odio, en donde hay indiferencia, en donde hay exclusión. ¿Y qué sucede con la viña del Señor? Se seca. En aquel tiempo donde San Juan escribió el Evangelio, la comunidad cristiana ya había sido excluida de la sinagoga y se veía amenazada constantemente. Estaban tristes, temerosos por la lejanía de Jesús. Y es la palabra de Dios que por medio de esta figura de la viña, que nos viene a animar, nos viene a consolar, nos viene a ofrecer esa relación afectuosa, personal, que Jesús quiere extender a toda la comunidad y que posteriormente nos promete al Consolador, al Espíritu Paráclito, al abogado intercesor. Después de estas palabras de Jesús, a mí me queda claro que los discípulos debemos permanecer unidos en el vínculo del amor de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Jesús es la vid verdadera, y si no permanecemos unidos a Él y entre nosotros, no podremos dar fruto. Seremos incapaces como sarmientos. El sarmiento solo da fruto si permanece unido. Permanezcamos pues unidos a Jesús, para que nosotros estemos en Jesús y Jesús esté en nosotros, así como el Padre habita en Jesús y Jesús habita en el Padre. Permanecer unidos en torno a aquel que es la fuente del amor. ¿Quién es la fuente del amor? Jesús. Pero yo no puedo permanecer unido a esa fuente del amor de manera solitaria, sino en la comunidad en la que Jesús me ha dejado para vivir y madurar mi fe. Solo así y entonces así daré fruto abundante. Solo así podré glorificar a mi Padre Dios que está en el cielo. Solo así seremos verdaderamente discípulos de nuestro Maestro, si permanecemos íntimamente unidos a Jesús y a nuestros hermanos, como los sarmientos a la viña. Cuando entró el bocado en Judas y detrás de él entró Satanás, comenzó el inicio de la pasión de Jesús y a partir de ahí Dios era glorificado. La glorificación de Dios nosotros también la podemos experimentar, pero no solamente con la fe, no solamente con escuchar su palabra. Para glorificar a Dios es necesario poner en práctica lo que Jesús nos dice. Y lo que Jesús nos dice el día de hoy: mantengámonos unidos a la vid para producir fruto, aunque esto nos cause dolor, aunque esto nos produzca sufrimiento, aunque esto a veces nos llene de angustia por el actuar de otros hermanos de la comunidad. Confiamos finalmente en que es Jesús quien hará correr la savia para que la vid permanezca unida. Es Jesús que hará correr la savia para que los frutos se produzcan de manera abundante. Así es que no le tengamos miedo al dolor, no le tengamos miedo al sufrimiento, ya que desde el momento en que nosotros, por permanecer unidos a la vid, experimentamos ese sufrimiento, ofrezcámoselo a Dios, porque ya comienza nuestra glorificación de Él. Que así sea.